Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con Rubén Berríos, Felipe Rojas y Jorge Aracena. Respecto de los temas de la política, ¿cierto? Y este tema de la descentralización, hay quienes señalan, Omar, ¿cierto? Que las nuevas atribuciones que podrían tener o van a tener los consejeros regionales va a ser un arma de doble filo, porque encuentran, ¿cierto?, que no lo han hecho muy bien durante todos estos años. En términos generales, no estamos hablando de nuestro invitado, pero van a tener más atribuciones y el nivel de la política local, ¿cierto?, en algunos casos deja bastante que desear. Entonces van a tener más atribuciones, más recursos y en definitiva esta cosa se va a transformar en una suerte de, no diré despelote porque no es un término académico, pero una cosa parecida. La trifulca. A ver, yo creo que el eventual proceso de descentralización nos va a obligar a todos los actores políticos a tener otras miradas desde sus propios espacios. Por ejemplo, en un proceso de descentralización que se materializa a partir de la propuesta de la Comisión, los diputados saben que van a tener un contrapeso efectivo. Por lo tanto, vamos a exigirle más a los diputados de lo que hoy día le exigimos. Y lo mismo con los senadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eje de la discusión en la región, la política regional, va a estar circunscrita al desarrollo de la región. Ese va a ser el tema. ¿Qué política aplicamos para desarrollar mejor la región? Y ahí se va a producir entonces yo creo que tendría que producirse una separación de espacios. Desde esa óptica, de definir política de desarrollo regional, la voz la llevan los consejeros regionales. Y por lo tanto los parlamentarios van a tener que volver a lo que siempre han sido: legisladores. ¿Cuándo se nos mueve o se nos confunde todo? Cuando el legislador, sea diputado o senador, se transforma en jefe político de la gestión pública. Y eso lo hacen todos los gobiernos. Bien. Entonces, yo creo, y mi apuesta es que mediante la descentralización estos espacios van a tener que diferenciarse, ¿ya? Y va a ser más importante la voz, la propuesta, la gestión política que hagan los consejeros regionales que la que haga un diputado o un senador. Sí, yo quiero, digamos, retomar el tema, ¿cierto?, en términos de la calidad, digamos, de la clase política. Esa es en el fondo la crítica, ¿cierto? Sí. Esta calidad de clase política, ¿van a ser capaces, digamos, de manejar más recursos, proyectos importantes? ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Mira, estaba pensando justo en eso, respecto a tratar de reivindicar primero la función política necesaria en cualquier país. Claro, pero porque hay alguien, mucha gente que no quiere nada con la política, ¿cierto? Que finalmente como ve las noticias dice: yo no quiero más de la clase política. Sin embargo, lamentablemente, digámoslo así, para los que no les gusta, la política es necesaria para administrar el Estado y para administrar cada uno de los recursos del Estado, y la política tiene que ver con cómo ejerzo yo de una mirada u otra mirada las políticas públicas. Ahora bien, vamos al Consejo Regional. Este Consejo Regional está conformado por 3 bloques políticos, 2 de los cuales, me refiero a la Alianza y el Sorismo, generaron 2 importantes mayorías. La nueva mayoría salió por sus votos propios, aquí el colega Berrío, cada uno salió por sus votos propios. Sin embargo, los otros 2 bloques se concentraron en 2 votaciones importantes. Y hoy día hay fuerte crítica respecto a la calidad de muchos de nosotros, y yo voy a incluirme porque no voy a apuntar con el dedo a ningún colega, no voy a actuar de esa forma. Pero resulta que cuando vamos a la participación electoral de la gente, es bajísima. Si al final se concentró en 2 o 3 personas del CORE la votación, y también fue muy poca gente a votar. Ya en las municipales había votado cerca de 1/3 y nosotros un poco más de 1/3. Entonces, después somos los primeros que vamos a la radio, vamos a los medios o en la calle, criticamos la clase política. Entonces eso tiene que generar una movilización de la gente, decir, bueno, yo quiero ahora participar, quiero de verdad elegir,
que esté el señor Berrío otro periodo, que esté el señor Rojas en otro periodo, o a lo mejor no quiero que estén, le hicieron mal. Pero con participación, porque hoy día hay un voto voluntario y eso obliga a los políticos a actuar de otra forma además. Antes la gente iba a votar por el menos malo, ¿cierto? Voy a ir a votar, voto por el menos malo. Pero hoy día tiene que ir a la urna a votar por alguien que lo motive, porque le mueva la sangre. Y creo que eso somos llamados los políticos hoy día. Para terminar, creo que no ha sido fácil la instalación de este Consejo Regional por muchas razones. Primero, porque nos metieron en una institucionalidad que no teníamos, nos mandaron con tijeras de goma a todos. Primero veníamos muy empoderados, que nos eligió la gente, la democracia, bien, y llegamos a sentarnos en una silla que no cortábamos nada. Primero estaban todos los proyectos aprobados, nos ponen un presidente que no decide nada y con un ejecutivo que no está sentado en la mesa, pero que tiene que operar tras la sombra. Y luego nos iban a entregar a facultades fiscalizadoras y con suerte fiscalizamos el 7% del presupuesto de la región. Entonces, finalmente hay frustración. Es distinto a los consejeros anteriores que estaban elegidos de entre unos concejales, iban y hacían su pega, yo no quiero desprestigiar a nadie, pero era otro ritmo. Pero veníamos con mucho ímpetu, con muchas ganas. ¿Y con qué nos encontramos? Con pocas facultades, con pocos recursos, con poco que decidir. Yo a veces me frustro, de verdad digo, me pregunto, ¿qué hago sentado ahí? Porque no siento de que puede aportar realmente conforme las capacidades de cada uno. Entonces, eso ha sido difícil de instalar, ha sido aprendizaje, relacionarnos, a confluir las fuerzas políticas y creo que el próximo año claramente va a ser un mejor año para esto, pero es un proceso, vamos a ser los conejillos de India de todo este proceso que tú hablabas hace un rato, que se va a instalar en los próximos años, esperemos con éxito. Rubén. Pero yo comparto un poco el tema que mencionaba Felipe al principio de sus palabras, o sea, muchos nos quejamos como ciudadanos, ¿verdad? Que los políticos, que la política no me gusta, que está mala, pero si no participo, soy cómplice de eso. Soy cómplice de aquello. Pero eso es una realidad, digamos. Es una realidad, pero eso está pasando, claro, está instalado, ¿cierto? Está pasando a nivel del país, ¿cierto? Cuando la gente decía que quería reforma, se están haciendo las reformas y resulta que, claro, los que votaron, digamos, por la presidenta Bachelet, un porcentaje mínimo de la población que potencialmente podía haber votado. Y como las encuestas se hacen del universo total, resulta que ahora la mayoría, digamos, no quiere o no está de acuerdo con cómo se están haciendo las reformas, pero la gente, claro, en su casa dice, no me gusta ni este otro, y al final... Se puede revertir. ¿Cómo se revierte? La experiencia que yo he tenido a nivel local, conversando con la gente. Cuando alguien me dice, me da lo mismo que el presidente salga. Tengo que trabajar igual mañana. No te puede dar lo mismo. Porque según el presidente que salga, va a ser tu sueldo mínimo mañana por lo que tú trabajes. Va a ser la cantidad de horas semanales que trabajas. Así como trabajabas 48, ahora se cambió a 45. Mañana podemos llegar a 40. O el uno va a tener un postnatal más alto, el otro más corto. Por ejemplo. Claro. Entonces, lo digo como ejemplo. Ya está pensando. No es tendencioso. Cuando tú conversas, entonces, no da lo mismo que salga. No da lo mismo que salga. Pero obvio. La gente no tiene claro eso, Rubén. Sí, pero al conversar con ellos, como digo, me pasa en el diario, tú sabes que yo soy hombre de cancha, de fútbol, estoy muy cercano a la gente y me encuentro con la mitad más uno que no, yo no voy a votar, fui solamente porque tú de Core, presidente de la CODE y la bancaria, por un respaldo a uno, pero no a la política o al sector que uno representa políticamente. Pero al conversar con ellos se dan cuenta de que la realidad es otra, sí importa. Y si yo puedo decir por mis votos, si todos los que no votaron votaran, tendríamos el alcalde que ellos quisieran, si se hubiesen organizado. Y el presidente de la República que ellos quisieran, si se hubiesen organizado. Entonces también son cómplices hoy día de lo que critican. Jorge, tú que conoces, digamos, de las masas locales, ¿cierto? Has trabajado con el alcalde Jorge Soria durante mucho tiempo y una, digamos, de las fortalezas que tiene precisamente el alcalde es que tiene seguidores, digamos, sobre todo en las poblaciones, en fin, acá en la ciudad. ¿La gente está con esta visión de la política y de los políticos? ¿Sientes tú que es real, digamos, que no están haciendo lo que les gustaría, en fin? ¿Hay una desafección o no están así? Yo creo que la política como arte de gobernar históricamente tiene su plena vigencia. Hoy la gente critica y ahí en los medios de comunicación, vuelvo a insistir, juegan un rol negativo, porque los errores de algunos personajes políticos a nivel mundial, nacional, regional, comunal, ¿no? El mal político y cae la política como algo negativo. Pero yo creo que todo el mundo sabe que en los países son gobernados por los políticos, no por los clubes deportivos, ni los centros de madre, ni por otras instituciones educacionales, etcétera. O sea, eso está dentro del sistema. La política y los políticos están gobernando todas las naciones. Y aquí en nuestro país creo que está ocurriendo también la globalización de las malas políticas.
los descontentos, que, ¿cómo se llama el movimiento este a nivel mundial que empezó a hacer? Los indignados, es un sentir también de la globalización. O sea, la política con sus errores se ha cometido, no sé si antes o después también, ¿no? Marcó la caída que se celebraron ahora los 25 años de la caída del muro de Berlín. Yo preguntaba el otro día, ¿cayó realmente el muro de Berlín? No por la parte socialista, sino que en el sentido más amplio, metafórico. Se abrieron los espacios para que todos participen tranquilamente en el mundo político. Yo creo que lo que estaba ocurriendo acá, o lo que ocurrió con el 40 y tantos % de las votaciones en las últimas elecciones, refleja un poco esto de los indignados. Pero claro, comparto, porque en el fondo después cuando se hacen esas encuestas, esos indignados, los que no votaron, también aparecen allí en contra de la presidenta, ¿no? Bajó muy porcentualmente bajo, 10 puntos, 20 puntos de la última encuesta. 10 puntos. 10 puntos. No tanto. 10 puntos bajó. Luego entonces, no, pero ahí dentro de esa votación está mucha gente que no votó, lo que decía Rubén, ¿no es cierto? Es importante que participen. Lo que nos está pasando también con los profesores hoy en las movilizaciones, no están en contra de que el colegio de profesores se haya aceptado la propuesta del ministerio en los 5 puntos, que eran 5 y solamente 2, etcétera. Un tema que yo creo que para conversar después. Pero ¿cuántos son colegiados? Entonces, de los 100.000 profesores, te digo, no hay más de 20.000 colegiados. Pero en las protestas, y aquí también, acá en Iquique, ¿no? De los 3.000 profesores, hay colegiados 600. De los 600, en la última elección del colegio de profesores, no votaron más de 300. Entonces salen, ¿no? Dirigentes con 10, 15, 20, 50 votos. Entonces, y el resto que está en contra del colegio de profesores no está colegiado. Entonces hay que formar entonces otro movimiento. Entonces, ahora, yo no quiero decir que no esté en contra de eso, yo estoy de acuerdo por todas las mejoras que tienen que hacerse en educación. Yo creo que ningún gobierno va a querer, ¿no? que la educación esté mala en su país, en su región, en su comuna. Pero yo creo que, ¿no es cierto?, que ese descontento es transversal en la política, en la educación, en el mundo de los trabajadores. ¿Por qué también tan descontentos? No queremos cambiar toda la AFP. El profesor o el trabajador, el empleado público que sale aquí ganando $1.000.000 por 35, 40 años de servicio, al día siguiente se convierte en indigente porque está ganando una jubilación de $180.000, $200.000 menos que el mínimo. Entonces yo creo que las grandes reformas, ¿no es cierto?, por la gente está indignada por todo eso, porque espera cambios, a lo mejor radicales, a lo mejor quiere que todo se cambie, ¿no?, muy rápidamente, en la educación, en todo, no ocurre. Yo creo que eso es un poco, ¿no?, un análisis así muy general de por qué estos porcentajes muy bajos de votación. Pero en reclamar salen todos, pero en el momento de decidir el cambio van solamente algunos. Y en relación a la pregunta, no hay mayores comentarios. Yo creo que el alcalde, ¿no es cierto?, todavía en todos los ámbitos y poblacionales, en todo, ¿no es cierto?, tiene un gran apoyo que demostrado en la última elección. Yo quisiera decirle a nuestros consejeros regionales que pucha, no se desmotiven. Y por otro lado, invitarlos a... Pero si están moviendo, ¿cuánto dijiste, Felipe? El 7, el 8% de todo lo que mueve la región, se invierte en la región. No parece claro, 30.000 millones, mucha plata, pero claro, entonces en el fondo es como para estar desmotivado, digamos. No, y también en esto incluyo a Jorge. Están craneado en el fondo. No, Ella considera que eso suba a 35. Sí, eso es lo que se está pidiendo. No más. Lo que pasa es que, por eso yo los invito también a ver debajo el petróleo, a los tres. ¿En qué sentido? Y a partir de lo que tú dices, lo que pasa, y das el ejemplo del colegio de profesores. Lo que sucede en el país es que acá hay una crisis de la representación, hay una crisis de representatividad. Y la pregunta es entonces, ¿por qué se produce la crisis? ¿Por qué los consejeros regionales no son representativos? La gente piensa que no son representativos. ¿Por qué los parlamentarios no son representativos? ¿Por qué los dirigentes políticos no son representativos? Porque lo que tú acabas de señalar de lo que sucede en la elección del colegio de profesores es análogo, yo creo, a todos los partidos políticos de esta región. Es decir, hay 1.000 inscritos y te van a votar 200, 250 y el que gana con 150 votos. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que se perdió es la sintonía entre la decisión y la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces los problemas de la ciudadanía no se ven reflejados en la toma de decisión. ¿Cuál es el gran debate hoy día? Discúlpame. ¿Cuál es el gran debate hoy día del PS? No son...
Bueno, ¿cuál es el gran debate de la UDI? Oponerse al caso de la UDI. ¿Ah? En general, los debates que se producen al interior de los partidos no tienen que ver con las necesidades, urgencia y demanda de los ciudadanos. Por lo tanto, ¿por qué voy a ir yo a votar a un colegio de profesores cuyo presidente finalmente no me va a representar en lo que yo aspiro? Mejor sueldo, estabilidad laboral, aumento de sueldo, disminución de horas en aula, etc. Porque lo que ha ocurrido, la crisis de representatividad, se produce porque la política tiende a elitizarse, a que sea un grupo muy pequeño, muy reducido, que tome las decisiones. Y obviamente, en una sociedad más madura, más reflexiva, más crítica, no engancha. Y lo otro, creo yo, sumado a ese análisis, es que lo que aleja mucho más también la política de la gente, fuera que comparto que las agendas públicas no son coherentes con los problemas reales del día a día, es también las diferencias y los debates en materia política y personal. Esto, la descalificación, el enfrentamiento, qué le dijo uno al otro, las peleas internas dentro de los mismos partidos, dentro de los mismos conglomerados, hace finalmente que la gente vea como esto muy distante. Y dice, mira, la verdad es que yo no quiero, yo creo que la época de los choros y los que golpean la mesa con fuerza ya pasaron. Hoy día la gente está mirando a quienes son capaces de llegar a consenso, quienes son capaces de mirar más allá del color político. Que son capaces de dejar de lado la chaqueta del partido o de algún líder o caudillo y votar por conciencia personal. Creo que eso es lo que está mirando la gente. Y por eso que los partidos cada vez van más en desprestigio y esto se está centrando en las personas. Pero eso también es peligroso, porque es necesario los partidos. De alguna forma te ordenan ciertos valores y principios e ideas, fuerzas, aunque sean doctrinarias, aunque sean ideológicas, pero ordenan un país. Y esto de la generación de caudillos o figuras políticas desde el punto de vista solo de la persona. Lo que pasa con Velasco, por ejemplo. Velasco no quiere hacer un partido, él quiere seguir como Velasco. Y resulta que eso no le va a ir bien. Y a todos los análisis políticos de todos lados no le va a ir bien. ¿Qué es el problema de Meo? Y en cambio Meo ha hecho un movimiento, ha hecho un partido, ha ido a varias elecciones y le está yendo bien. Creo que él puede de alguna forma un poco capitalizar en el futuro mejor sus características personales. Pero esto de las personas sí es importante. Y como dice Rubén, a lo mejor no voto por el partido, pero voto por la persona. Está bien, pero somos parte de una idea política. Yo defiendo a la derecha y voy a ser momia hasta que me muera, po. Pero eso no quita pero que... tiene la posibilidad de reivindicarse. Bueno, nadie aprende. A esta altura ya no, ya está muy Llevo mayor. 25 Está años muy- siendo momio. Está muy mayor. Está Ahora muy soy mayor. momio que me dicen que soy medio díscolo también. No soy muy disciplinado. Bueno, vamos a hacer un alto, ya cierto, se nos pasó el tiempo de este segundo bloque. Estamos aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.